Yo me iba enloqueciendo y yo decía, Dios mío, Dios mío. Fue muy difícil. ¿Cómo lo vas a hacer? No tienen porque no piden. ¿Será que fuimos malos padres? Porque yo pasé por eso. Tu palabra dice, pidan y se les dará. A mis hijos los vi perdidos. No había nada que hacer por ellos. Y sopló vida. Y ahora veo a mis hijos restaurados. No desfallezcas. El Señor va a soplar vida. Amén. Sobre tus hijos. Habla la palabra. Declara, profetiza, habla. Dile a sus huesos secos. Ese hijo que está lejos o esa hija que está lejos, el Señor la va a traer. Declara que tu hijo le pertenece al Señor y prepárate para ver su gloria. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo les ha ido? Espero que estén escuchando los videos, espero que les haya servido, que les esté sirviendo. Si alguno está pasando por alguna situación de las que hemos hablado, de las que hemos comentado, por favor, en sus comentarios los leemos y queremos orar por ustedes, queremos interceder también por ustedes como familia. Queremos hoy darle seguimiento al tema del video anterior con las preguntas que dijiste que habíamos hecho. Oración por los hijos. Oración por los hijos, ese momento de crisis en que decimos, wow, nuestros hijos crecieron y ya no dependen de nuestra fe. Como padres, cada etapa, nosotros oramos por nuestros hijos de manera diferente. ¿Desde cuándo tenemos que empezar a orar por nuestros hijos? La idea es que empecemos a orar por nuestros hijos en el mismo momento que nos casamos, en el mismo momento que somos novios, empezar a orar por nuestros hijos, por nuestra familia. Y cuando nacen, orar por sus esposos. Es muy importante orar por sus esposos. La oración por los hijos es desde antes de concebirlos. Arrancamos con ese tema, desde la barriga de la mamá, desde antes de ser concebidos, aún antes de casarse. Me encanta eso que dices, cuando ya los novios saben que están construyendo una relación para el matrimonio. Relación para el matrimonio, deben estar orando por sus hijos, por sus generaciones. Hace años, y ese tema un poco ya lo tratamos en el tema anterior, pero hace años pasó algo bien interesante, porque el contexto es bien particular. Nosotros ministrábamos alabanza en nuestra iglesia en Bogotá, y uno de los líderes de nuestros hijos, muy buen amigo, muy cercano, amigo personal y amigo de nuestros hijos, nos estaba esperando al finalizar el último servicio. Y entonces nosotros veníamos pues de ministrar, estábamos como en la séptima nube, allá mejor dicho, wow. Además con unos musicazos porque estaban Alexa, La Mona, Javi, Nela, bueno, una cantidad de Santi, una cantidad de maestros de adoración y musicalmente también. Entonces era como wow. Y se baja uno de esa nube, ¿no? Como que uno alcanza a percibir los ángeles a su costado. Y encuentro yo a este gran amigo y me dice, Juancho, quiero hablar un momentico con ustedes. ¿Tiene un minuto para hablar conmigo? Y yo, claro que sí. En esa época él era profesor de nuestros hijos en el colegio. Nosotros habíamos, después de mucho intentar, habíamos logrado que nuestros hijos entraran al colegio cristiano. Y entonces para nosotros fue como, ¡guau! Lo logramos, ya, listo. Ya hicimos nuestro trabajo, ya ahora que el colegio se encargue, que el Ministerio de Jóvenes se encargue, que la iglesia se encargue. Bueno, aunque nosotros no lo pensábamos así, pero inconscientemente uno tiene sus hijos en el colegio cristiano, está en un ambiente cristiano, entonces uno se relaja, uno lo que hace es que, bueno, estoy orando con mis hijos, sí, pero ya no orábamos con esa regularidad que uno ora, ¿no? Y uno se relaja y entonces el devocional lo deja para después y el tiempo en familia lo deja para después y bueno, no oramos, no oramos. No tuvimos el devocional en familia. Bueno, no importa, ellos lo van a tener exacto, ellos lo van a tener en el colegio. Y uno se relaja, inconscientemente uno se relaja. Recordemos que la semana pasada
Dios nos hablaba a todos, a nosotros también, Ujú. diciéndonos, tú eres el pastor de tus hijos. Ujú. No es el colegio, no es el ministerio de jóvenes, no es el pastor de la iglesia. Tú eres, yo te voy a pedir cuentas a ti, papá, a ti, mamá. Así es. Entonces, bueno, me dice este gran amigo, me dice, tiene un minuto, se sienta conmigo y me dice, Juancho, hermano, yo sé que esto que le voy a decir no le va a gustar, pero tengo que decírselo porque usted es mi amigo. Usted sabe que yo amo a su familia, los amo a ustedes. Hermano, sus hijos no son cristianos. Y yo me bajo automáticamente de la séptima nube del cielo hasta las profundidades de mi carne y le digo, ¿usted qué me está diciendo? Y dice, sí, sus hijos no son cristianos. Y yo, ¿cómo así? ¿Usted qué le pasa, hermano? Yo creí que usted era mi amigo. Y bueno, mi reacción fue bastante particular y algo que noté y que me encantó es que él no perdió la compostura. Él, yo creo que sabía, y lo dijo calculadamente, él sabía cuál iba a ser mi reacción. Y me dice, permítame, le digo por qué le estoy diciendo esto. Y la frase que me encantó y que me quedó grabada es, hermano, sus hijos son hijos de padres cristianos. Se lo digo porque yo convivo con ellos 6 horas cada día en el colegio. Y ellos tienen una cara en la iglesia, una cara en su casa y otra cara en el colegio. Esa frase a mí me generó un ring en el corazón. Son hijos de padres cristianos. Y eso me hizo recordar muchas palabras en las que el Señor insiste, ¿no? Por ejemplo, a Elí. A Elí le llama la atención porque sus hijos están haciendo lo que no es correcto en el templo del Señor. Y le llama la atención a su padre. Cualquiera diría hombre, pero ellos ya eran hombres responsables, hombres grandes. Pero hay algo generacional que Dios quiere que entendamos. Él nos ha dado a nosotros una autoridad sobre nuestros hijos. Y cuando Él me hace este llamado al orden, y yo bajo mis defensas y mi ego y mi orgullo de papá, ¿no? Y de ministro, porque pues a ver, ¿cómo así que me habla a mí? Y empiezo a escuchar con el corazón lo que Él me está diciendo. Tiene mucho sentido. Él me decía, usted tiene que dejar que ellos se estrellen. Usted tiene que dejar que ellos mismos hagan su proceso con el Señor. Porque es únicamente mediante un encuentro personal e íntimo con Él que ellos van a llegar a ser cristianos genuinos. Así como usted, así como Lili, así como yo. Tienen que tomar una decisión. Una decisión por Cristo. Personal por Cristo. No es que nosotros tomamos decisiones. Cuando el video pasado Juan decía, nosotros anteriormente tomábamos decisiones por ellos, la ropa que se vestían, si salían, si no salían, pero llega un momento dado en que ellos tienen que tomar la decisión. Ahí es donde muchas veces tenemos que confiar en lo que nosotros les hemos enseñado a nuestros hijos. Porque de acuerdo a esas enseñanzas que nosotros hemos impartido a ellos asimismo van a tomar decisiones. Aún así nosotros hayamos impartido cosas, ellos van a tomar sus propias decisiones. Y muchas veces no van a ser decisiones buenas. La mayoría de veces va a ser malas decisiones y se van a tener que equivocar, pero uno como papá no quiere que se equivoquen. Pero necesitamos dejar equivocarse a nuestros hijos. A veces queremos ponerle el colchoncito. No se pegue tan duro. Ay. Pero resulta que no, o sea, necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo porque ellos necesitan, como cuando ellos empiezan a caminar, que nosotros no queremos que ellos se caigan y se peguen, pero ellos necesitan caerse para saber que, así, entonces se paran ellos mismos. Hay niños que le dicen a uno que no lo cojan y se paran ellos solitos y empiezan a caminar, así se caigan otra vez. Así mismo tenemos que hacer nosotros cuando empiezan ellos a tomar sus propias decisiones. Obvio, nosotros estamos ahí para guiarlos, así como el Señor está con nosotros para guiarnos, pero Él es tan respetuoso con nosotros que si nosotros tomamos malas decisiones, no es Él está ahí. Él está ahí esperando que nosotros vayamos a sus pies y nos arrepintamos de las decisiones y de las cosas que hacemos muchas veces mal hechas. Hay momentos tan difíciles en que vemos a nuestro hijo o a nuestra hija tan lejos del Señor que llegamos a dudar de la promesa y decir,
¿será que sí se va a cumplir algún día lo que el Señor nos dijo? ¿Será que sí? Ese será que sí es de duda, ¿sí? No es como ¿y cómo podrá ser esto de maravilla de María preguntando cómo voy a conseguir un hijo si no conozco varón? Sino es de duda, es un, ¿será que Dios sí es capaz con este man? Porque es que este man... Y resulta que si el Señor prometió algo, Él lo va a cumplir. Amén. Y por Amén, eso nosotros así es. queremos hoy transmitirte un poco eso, papá, mamá. Si te has sentido acusado por el enemigo, porque el que acusa es el enemigo. Lo vamos a repetir hasta que nos cansemos. La acusación no viene de Dios. Ujú. Así es. El que acusa es el enemigo. Si te sientes un papá Fracasado. mediocre, te sientes que no hiciste lo correcto, estás viendo a tus hijos que se apartan del Señor y dices, no lo hice bien. Mira, tengo que decirte esto. Nosotros no es que estábamos haciendo un mal trabajo. Durante algunas épocas de nuestro crecimiento como cristianos, a veces pusimos mal las prioridades en un lugar equivocado. A veces, no sé, nos metíamos por un camino que no era y teníamos que dar un ruedo más largo. Pero todo eso hace parte del viaje de la vida. El hecho de que tú estés haciendo, por ejemplo, que tú estés viendo este video y que nos acompañes a orar al final de este video, en que le vamos a poner al Señor todas estas cargas en sus manos, eso significa que tú estás trabajando por tus hijos. Amén. Dios te dio a ti un superpoder, que es la oración. Amén. Tú eres un superhéroe, no por lo que tú tienes, sino por lo que Él tiene, por lo que Él tiene para ti. ¿Y qué es lo que Él tiene para ti? Nosotros no somos capaces de multiplicar panes y peces. Nosotros no podemos hacerlo. No. Y cuando me encanta la historia que cuenta Dallas Jenkins cuando fracasó en una película y recibió un mensaje en Facebook de un conocido y le dice, recuerda, tu trabajo no es alimentar a los 5,000. Tu trabajo es traer los 5 panes y los 2 peces. Y eso me impactó mucho, primero porque a nosotros esa palabra Dios nos la dio hace muchos años con respecto a nuestros 5 hijos y nosotros 2, 5 panes y 2 peces. Sí. Como una promesa de multiplicación, como una promesa de que para Él lo poco es mucho en sus manos. Amén. Pero también nos recuerda algo. No depende de nuestra cantidad de fe, no depende de nuestra cantidad de oraciones, no depende de qué tan puros seamos o de qué tanto le sirvamos al Señor. Las promesas de Dios dependen de su fidelidad, Amén. no de nuestros recursos. El Señor dice, si tienen fe como un grano de mostaza, que es una cosa minúscula, Sí. Podrán decirle a una montaña que se desarraigue de allí y se mueva al mar, y la montaña obedecerá. Aquí no se trata de ver cuántos gramos pesa un grano de mostaza y calcular los ciclos de plata del Antiguo Testamento con la Torá y la... No. Lo que el Señor está diciendo es que no depende de ti. No ores de acuerdo a tus recursos. Esto no se trata de ti, se trata de mí, de mi misericordia, Amén. de mi gracia, de mi favor. Porque Él es el que pone misericordia, Él es el que pone gracia, Él es el que pone favor, Él es el que te da las fuerzas, Él es el que te levanta, Él es el que te dice, aquí estás, no te preocupes, yo estoy aquí contigo, yo te voy a levantar, yo te voy a llevar, no desfallezcas porque yo estoy contigo. Así que no duden ni un solo instante que Dios está con nosotros. Amén. Cuando nosotros tuvimos una situación muy difícil con nuestra hija, que alguna vez, que ya lo hemos dicho varias veces, les vamos a comentar, y ella se fue de nuestra casa, yo me iba enloqueciendo y yo decía, Dios mío, pero Juan solamente repetía al Señor la palabra. Bueno, Perdón. Yo me apersoné de ella y le dije, tú me prometiste. Yo mismo instruiré a tus hijos. Amén, se me olvidó. Pero... Y yo lo que hacía era aferrarme a eso. Yo no tenía ningún otro asidero. Así es. Yo no tenía ninguna otra palabra. Yo creo que en ese momento para mí la visión de túnel de la que hablan cuando hay crisis, para mí fue más evidente que nunca. Sí. Pero el Señor me llevó de un valle oscuro de muerte, como lo relata el Salmo 23, a un túnel de fe en donde Él empezó a hablarme
era estrecho, claro que sí era estrecho, pero al final yo decía, ok, grande será su bienestar. Yo ahora veo una restitución, una restauración, yo ahora veo, Claro. y fue fuerte y fue difícil, pero confiábamos en el Señor, y yo no les digo que no llorábamos, y yo no les digo que no dudábamos. No sufrimos. No, yo no les voy a decir, no, eso confiábamos en el Señor, y no. Sí, fue muy difícil. Sí, había momentos en que flaqueábamos y decíamos, Dios mío, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que fuimos malos padres? Porque uno se empieza a preguntar esa clase de cosas y ese es el enemigo. Ahí es donde tienes que decir como Jesús, apártate de mí, Satanás. Tú no tienes parte conmigo, tú no tienes que venir aquí a trabajar en mi mente. Acuérdense que la batalla del enemigo es en la mente. Así que no permitas que el enemigo venga a poner pensamientos de derrota, de que fuiste malo, de que no eres el mejor padre, de que tú hiciste un mal trabajo, nada. Tú has orado por tus hijos, tú los has levantado, has estado con ellos, los has ministrado. Se han puesto a orar juntos, han tenido tiempos bonitos, no solamente orar, sino sentarse con ellos, preguntarles, porque muchas veces nosotros nos preguntábamos, ¿pero qué pasó? Si nos sentábamos muchas veces a la mesa, y en la mesa me encanta eso de Chari y Daniel Calvetti, que lo que hablan de la mesa, me encanta porque eso lo practicábamos nosotros mucho tiempo, porque realmente ese es el tiempo donde uno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? No sé qué, y ahí cuando nosotros decíamos, ¿qué pasó? De hecho, ¿Qué pasó? En nuestra casa, cuando empezó el auge de los teléfonos celulares, nuestros hijos entraron en crisis cuando nosotros, Sí. de hecho, por una prédica del pastor José Ordóñez, un gran predicador y humorista colombiano y gran amigo a quien amamos muchísimo, en un congreso de parejas, él nos compartió ese pequeño detalle, esas pequeñas cosas que ellos implantaban en sus casas para crear un ambiente propicio para que el Espíritu Santo se mueva en medio de la familia. Y uno de esos detalles era 0 dispositivos en la mesa. Y a mí eso me dio un campanazo bravísimo. Quiera que llegara, si llegaran a hacer visita. A mí me dio un campanazo bravísimo, y entonces el Señor me mostró que era algo que yo necesitaba no imponer, porque es que no se trata de imponer. A veces nuestros hijos resisten cuando yo hago una imposición y dice, bueno, a partir de este sábado la ley es tal. No, es llegar a acuerdos, pero también sentarse a negociar un poco con ellos y decirles, miren, este tiempo de la mesa es un tiempo irreemplazable. Son 20 minutos o 30 minutos que vamos a estar comiendo juntos y necesitamos mirarnos a los ojos. Necesitamos conectarnos, compartir. Mutuamente. Necesitamos preguntarnos, respondernos, estar pendientes el uno del otro, no estar pendientes de las notificaciones o del like o del, no sé, el mensaje o lo que sea. Entonces los dejábamos en un lugar apartado. Y eso cambió la dinámica de nuestra familia. No lo aceptaron al principio, pero cuando lo entendieron, comenzaron de cierta manera, a hacer preguntas. Y preguntas que tenían que ver con, ok, esto es espiritual, pero es muy normal. Estamos comiendo, pero aparte de eso, estamos disfrutando de nuestra compañía. Y eso empezaba a generar conversaciones como, ok, por eso es que Jesús enseñaba mientras partía el pan con sus discípulos. Porque la mesa es un lugar para compartir, para ver cómo se multiplica no solo la comida, sino el espíritu. Son tiempos bonitos, tiempos que no vuelven, ¿sí? Entonces, uno se pregunta, uno dice, pero si hablábamos, ¿por qué no me decían? ¿Por qué O sea, tantas cosas que uno se pregunta en esos momentos difíciles, porque como dice Juan, es como que los caballitos cuando se ponen la cosita acá que no puede mirar para un lado ni para el otro porque está pendientes del problema y está ahí el problema y no hay nada más sino ese problema y no vemos la oportunidad, vemos el problema en vez de ver la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros de poder interceder por nuestros hijos, orar y ayunar por nuestros hijos. El ayuno es tan poderoso
tan poderoso. Cuando nosotros ayunamos, Dios empieza a abrir el camino, empieza a mostrarnos. Es tremendo ayunar y orar. Orar por ellos es impresionante. Hay una oración que nosotros siempre hacemos por nuestros hijos cuando están pasando por situaciones, cuando tienen amistades que uno dice, wow, o duda, ¿sí? Solamente le decimos al Señor, Señor, muéstrales el corazón a nuestros hijos de quienes los están rodeando. Muéstrales el corazón. Y Dios más se demora, en orar, que Dios empieza a mostrar. Igual, cuando ellos están en situaciones difíciles, empezamos a orar, Señor, muéstranos qué es lo que está pasando con un hijo mío o una hija, con María Andrea, María Paula, o cualquiera de ellos, que uno empieza a ver y a notar cosas raras, que uno empieza a ver y a notar que esto está cambiando, algo pasa. Ahí, póstrense juntos en acuerdo y clamen por sus hijos y pídanle al Señor que les muestre. Él les va a mostrar, porque Él dice que nos mostrará el camino, que nos dirá. Así que pídanle al Señor que les muestre y Él les va a mostrar. Amén. No vivimos por sentimientos, vivimos por fe. Amén. Pero los sentimientos son herramientas que el Señor nos dio. Así es. Y mientras nosotros estemos conectados con la fuente de vida, que es el Señor Jesús, su palabra, y su Espíritu habita en nosotros, nuestros sentimientos también pueden ser un muy buen termómetro a través del cual Dios nos habla y nos dice, hay algo que no está bien. Y nosotros lo hemos vivido en la vida de nuestros hijos. A veces tú empiezas a sentir una incomodidad en el corazón. No sabes qué es. No hay nada objetivo que te diga, aquí hay una falla, ¿no? Como el bombillito que dice, te aparece y es el motor. O alerta. Pero hay algo, hay una alarma interna en la que el Espíritu Santo te empieza a incomodar y te empieza a incomodar. Igual como le dicen los mecánicos a los dueños de los carros, no ignore los bombillitos rojos. Proclama ayuno con tu esposa, ponte en acuerdo. Dios dice que bendice el acuerdo, Él prometió bendecir el acuerdo. Mejor son dos que uno. Entonces, pónganse en la brecha y díganle al Señor, saca a la luz lo que está oculto. Esa es una oración que siempre que la hemos hecho. Amén. Y más cuando la hemos hecho en medio de un ayuno. Amén. El Señor hace unas cosas y nos muestra unas cosas. Y bueno, nos quedaríamos aquí relatándoles horas, pero aparecen ventanas de conversaciones, de chats de hace un año que no sabíamos que estaban allí, o se cuela nos llega una foto desde el chat de nuestro hijo pero ¿y esto qué es? Cosas que no estás buscando, sí, pero que cuando tú empiezas de manera intencional, el Señor muestra. El Señor saca a la luz lo que está oculto. Entonces, para cerrar un poco el tema, ¿qué orar por nuestros hijos? Uno, orar en cualquier etapa, sea en la barriga, están por tener un bebé y dicen, ya quiero, ¿a qué hora, en qué edad es bueno comenzar a orar por nuestros hijos y con nuestros hijos? Este es el momento. Están en el colegio, acaban de conocer al Señor y ya ellos son adultos o son adolescentes. Este es el momento. ¿Y qué podemos orar? Uno, por un encuentro íntimo y personal con Jesús. Es decir, que ellos tengan un encuentro genuino cara a cara con el Señor. Amén. Y no una fe prestada de sus padres. Y que dependan solamente de Él. Dependan solamente, enseñarles solo a depender de Él. Claro que es bueno que los líderes, los pastores son lindos, que tengan personas que los levanten, que mentores. Eso es bueno, yo no digo que no. Y a mí me gusta, tengo mis líderes, tengo mis mentores, tengo personas a mi alrededor que son muy lindas, que me levantan, que me ayudan, pero no depender de ellos. No depender del líder, del pastor, de la iglesia, no. De nosotros, porque todos fallamos, todos en algún momento fallamos. Somos humanos y fallamos, pero el único que no falla, el único que siempre va a estar ahí firme, siempre va a estar ahí, es el Señor. Él es el único. Entonces, enseñarles a depender solamente de Él. Que comprendan el misterio de la salvación. Esto es importantísimo, que nuestros hijos entiendan lo que significa la salvación. Porque claro,
A veces en nuestra teología un poco superficial, es verdad, la salvación es gratis. La salvación es algo que el Señor nos da por pura gracia. Pero eso no significa que a Él no le costó todo, ¿sí? Es gratis para nosotros. A nosotros Sí. no nos costó nada, pero a Él le costó Pero a él le todo. costó mucho. Y cuando entendemos el misterio de la salvación y vamos a la Escritura, vivimos una vida de gratitud. Amén. Y una vida de gratitud es lo que genera ese perfume de olor agradable al Señor. Amén. Cuando Él habla del holocausto y de las ofrendas en el altar y del olor de la grosura, y cuando Él habla del aroma, del perfume agradable, todo eso está conectado con la gratitud. De hecho, cuando el Salmo dice, entren por las puertas con acción de gracias, es decir, la entrada a la presencia de Dios es una vida de gratitud. Amén. Esa perspectiva la otorga entender lo que significa la salvación y cuánto le costó a Dios que nosotros fuéramos libres de la acusación del pecado para siempre. Que reciban el Espíritu Santo. Esto es muy importante, que puedan tener una relación con el Espíritu Santo. Algunas congregaciones o algunas denominaciones tienen más énfasis en la palabra, otras más énfasis en la vida espiritual. Como padres necesitamos inculcar en nuestros hijos un sentido de equilibrio. Un equilibrio. Que aprendamos a tener un equilibrio entre, ok, yo necesito aprender todo lo que pueda de la palabra, pero necesito aprender a activar todo eso que se dé de la palabra en el mover del Espíritu. Amén. Por eso el Así es. discernimiento es tan importante. Yo no me puedo quedar con la palabra como un texto muerto. La palabra tiene que hacerse viva y la manera como se hace viva en la vida del creyente es mediante el Espíritu Santo. Así es. Que abunde en ellos el fruto del Espíritu. Esto es importantísimo. El fruto del Espíritu es la evidencia de que Dios habita en nosotros. Dios nos escogió a nosotros como su habitación, como su templo. Somos templo del Espíritu, dice Pablo. Y la evidencia de que somos templo del Espíritu es que abunda en nosotros amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad, amabilidad y dominio propio. Son 9 elementos del fruto del Espíritu que cuando abundan en nosotros hay una evidencia clara de que tenemos una vida de fe, una vida que construye en otros, que le aporta a otros. Hay que orar por nuestros hijos, específicamente por sus vidas, por sus ministerios, porque Dios empiece a mostrar ya su ministerio, qué es lo que Dios quiere, el propósito que Dios tiene para ellos, el propósito que Dios tiene para ellos, ese es importante. Y sobre la familia, sobre nosotros, siempre tenemos que pedirle a Dios que nos guíe hacia ese propósito. Que vivan Deuteronomio 28 en sus vidas. Deuteronomio 28 es como la constitución. Ustedes saben que cada país tiene una constitución nacional, ¿no? Que dice todos los puntos de los derechos de los ciudadanos y los deberes de los ciudadanos. Es como la Carta Magna. El Deuteronomio 28 es un capítulo precioso que habla sobre todas las bendiciones que Dios promete para nosotros si le obedecemos. Amén. Los invito a que lo lean. No nos vamos a detener acá a leerlos uno por uno. No importa la versión que más les guste. Pero es importante que Deuteronomio 28 lo lean. A propósito, vamos a dejar Que son las bendiciones. estos versículos y algunos más relacionados con lo que hemos hablado en la descripción del video para quienes quieran profundizar un poco, meditar en estas palabras. Lean Deuteronomio 28 y aplíquenlo sobre sus hijos y apliquen, digamos, pronuncien vida sobre ellos. Amén, Una de las maneras amén. más efectivas de orar es orar con la palabra de Dios. Una oración, Dios escucha todas nuestras oraciones, pero una oración que tiene la palabra de Dios es una bomba atómica porque tiene todo el poder de la palabra de Dios con un corazón rendido a la voluntad de Dios. Entonces, oren con Deuteronomio 28. Ahorita que Juanchito estaba hablando, el Señor me traía a mi memoria Ezequiel de los huesos secos. 37. Ezequiel 37, sobre los huesos secos. Si hay un hijo tuyo que en algún momento está por otro camino, pasando por otras situaciones
difíciles, está alejado del Señor, tú lo has criado como un hombre de Dios, tú le has dado, él sabe lo bueno, lo malo, lo has guiado por la palabra y de un momento a otro dijo, no quiero esto, no te preocupes, no te preocupes. Dios puede darle vida a esos huesos secos. Dios puede darle vida a esos huesos secos y lo siento profundamente decirles. Amén. Porque yo pasé por eso. Yo pasé por eso donde yo veía a mis hijos en diferentes años, los vi perdidos. Vi que no había nada que hacer por ellos. Que ellos estaban pasando por situaciones muy, muy difíciles y no tenían que pasar por esas situaciones porque aquí estaban sus papás, que lo tenían todo para ellos, pero que ellos decidieron de un momento a otro tomar otro rumbo. Y yo en algún momento pensé que esos huesos estaban secos, estaban muertos. Pero Dios me dio esa palabra de Ezequiel 37 y sopló vida. Amén. A esos huesos secos y ahora veo mis hijos restaurados. Obvio, no son los perfectos, porque claro, estamos perfeccionándonos en el Señor. Amén. Pero los veo con hogares de bendición, tienen sus fallas también, tienen sus errores también, pero no desfallezcas, porque el Señor va a soplar vida Amén. sobre tus hijos, Sobre tus hijos. sobre esas generaciones. sobre tus generaciones. Ese hijo que está lejos o esa hija que está lejos, el Señor la va a traer y va a restaurar y restituir su vida. Porque Él lo prometió. Amén. Así que no lo dudes ni un solo instante. No lo dudes ni un solo instante. Declara que tu hijo le pertenece al Señor y prepárate para ver su gloria. Amén. Hay muchas maneras de seguir orando por ellos, romper ataduras generacionales, romper enfermedades genéticas que han venido de generación en generación en tu familia, romper maldiciones que han sido, digamos, lanzadas sobre antepasados o sobre... Hay muchas maneras de hacerlo. Orar por obediencia de nuestros hijos a su palabra. Hay muchas maneras de orar, muchas. En la palabra vas a encontrar muchísimas más. Les vamos a poner varios versículos, pero hoy queremos dejarlos con dos versículos antes de orar por nuestros hijos. Queremos dejarlos con dos versículos que se conectan muy bien. Uno está en Santiago, capítulo 4, versículo 1, la parte B. La palabra dice, no tienen porque no piden. A mí cuando yo leí ese versículo, lo escuché por primera vez, me impactó, porque la Biblia dice, pidan y se les dará. Amén. Yo decía, ok, a veces yo pido de acuerdo a mi escasez. Entonces yo le pido a Dios, veo a mis hijos lejos de Él, entonces yo digo, Señor, bueno, cuídalos, que no se den tan duro, que si se raspan la rodilla sangren poquito, pero en realidad yo no me apersono de la autoridad que el Señor me dio como padre de esta ovejita, como pastor de esta ovejita. Así Decirle, es. Señor, tu palabra dice que ninguno de tus ovejas te las arrebatan de la mano. Tu palabra dice que tú mismo instruirás a todos mis hijos y grande será su bienestar. Tu palabra dice, pidan y se les dará. Señor, yo te pido hoy por mis hijos, yo reclamo a mis hijos para ti. No lo reclamo para mí, lo reclamo para ti. Y empezar a batallar en oración con la fe del corazón y con la fe que viene por oír la palabra de Dios. En esto tenemos que hacer énfasis. Una fe se alimenta únicamente de la palabra de Dios. Amén, amén. De la palabra de Dios a través de leer la palabra o a través de ver la palabra hecha testimonio en la vida de otras personas. Amén. Cuando yo escucho cómo la palabra de Dios activa la fe de otras personas y hay milagros y hay situaciones complicadas que Dios tornó en bendición, eso alimenta mi fe y me lleva a decir, como dice Lili, a profetizar sobre los huesos secos, porque es lo que le dice
Dios a Ezequiel en ese pasaje. Le dice, profetiza sobre estos huesos secos. Y profetizar en este caso lo que significa es, habla la palabra, habla vida sobre esos huesos Y secos. fue Dios el que le dijo a Ezequiel que lo hiciera. Amén. Dios no lo hizo, pudiendo hacerlo él, porque es Dios. Pero él le dijo a Ezequiel, declara, Amén. profetiza, habla, dile a esos huesos secos. Así que es muy importante, sí, es muy importante que tú declares a voz alta. Yo les voy a decir una cosa que yo aprendí a Nancy Amancio. Yo sé que es de mucho tiempo atrás, pero yo ponía esa mujer en esos momentos de esas situaciones tan difíciles que nosotros vivimos con nuestros hijos mayores, y yo ponía arrebato de Nancy Amancio y yo declaraba y arrebataba y me iba por habitación y habitación y arrebataba. O sea, ellos decían que yo era una loquita, pero no me importaba. Yo decía, Señor, y arrebato en el nombre de Jesús mis generaciones y arrebato en el nombre de Jesús a mis hijos, los arrebato de las manos del enemigo porque tú eres el que tienes autoridad sobre mis hijos. Así que es tan importante eso, y así seas mamá soltera. Dios ha puesto una autoridad sobre ti especial también. Amén. No quiere decir que porque eres mamá soltera y entonces nada. Dios ha puesto autoridad sobre ti. Esposo. Y el Señor es tu esposo. Tú tienes la autoridad. Amén, 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 así es. Arrebato es una canción muy polémica. Yo he visto cantidad de videos en que mejor dicho, la desangran y la desarman. Nosotros lo que hacemos es entenderla a la luz de la palabra. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo arrebatan. Así es. Así que cuando nosotros estamos proclamando esas verdades, nos estamos apersonando de lo que la palabra dice. Puede que algunos lo usen como, no sé, arrebato, no sé, las riquezas del banco o algo así. No sé, tal vez haya gente que lo utiliza de otra manera, pero para nosotros es claro que el Señor nos ha dado armas poderosas para ganar esta batalla. Así porque es. Él ya venció. Esto es importantísimo que lo entendamos. El enemigo está vencido desde el momento en que en la cruz del Calvario Jesús pagó todo lo que nosotros debíamos. Así es. Así que la victoria que Él nos da es nuestra. Apersónate de ella. Tú eres, como lo dice la camiseta de mi esposa y lo dice mi camiseta, tú eres un superhéroe. Uh-huh. Tú eres un superhéroe y tienes un superpoder. Y ese superpoder es la oración. Amén. La oración te capacita para hacer las cosas que tú no puedes hacer. ¿Por qué? Porque dependen de Dios. Pero qué maravilla que dependan de Dios, porque dependen del omnipotente, ni más ni menos que el poder creador del universo. Es el que tiene a tus hijos bajo su cuidado. Y te dejamos con esto. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Amén. Todo el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Dice que Así todo es. el que pide, recibe. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? La semana pasada yo lo cité re mal. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Y aquí está hablando de los hijos. Queremos dar cosas buenas a nuestros hijos. Amén. Y lo primero que podemos darles es una atmósfera de poder, de la autoridad, de una casa rendida al imperio de Cristo. Amén. Una casa bajo los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una compañía donde el CEO es Jesucristo. Amén. Y nosotros somos sus ayudantes. Nosotros como mayordomos administramos como Él nos diga, pero Él es el que está al control. Él es el que está al control de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestras circunstancias. La realidad nos quiere mostrar otra cosa, pero la verdad de la palabra nos dice que Él es el Rey sobre nuestras vidas. Amén. Nosotros así somos es. una embajada del reino de los cielos Así en es, esta tierra. así es, así es. Y a medida que avanzamos, el reino de los cielos avanza con nosotros. No te rindas.
sigue adelante. Confía en el Señor y para adelante. Para atrás, solo para tomar impulso. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias por este tiempo en que tú nos recuerdas, Señor. Amén, amén. Que tú mismo instruirás a nuestros hijos y grande será su Amén, bienestar. Señor, amén. Nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a lo que tú ya dijiste en tu palabra, Señor, en nombre de Jesús, en lo que nos Señor. enseñas día a día. Amén, Y Señor. queremos estar cerquita de tu corazón, Señor. Queremos estar cerquita de tu corazón. Sí, Queremos Señor. estar escuchando Sí, el latido de Señor. tu corazón. Sí, Señor. Queremos acercarnos a la dulzura de tu palabra, a la dulzura de tu ley, Señor. Cuánto amo yo tu ley, dice el salmista, Señor. Deleitarme en tu palabra, deleitarme, Señor, en cada promesa que me das, en Amén. cada orden que me das, en la obediencia a tu palabra, Señor, en aprender a pedir, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, en buscar tu propósito, Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero para mis hijos, Señor. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Como hombre y mujer, Señor, nosotros nos presentamos puestos de acuerdo delante de ti, Señor. Y nos ponemos de acuerdo con cada persona que está orando en este momento, Sí, Señor, Señor. por sus hijos. Nos Sí, ponemos de Señor, acuerdo, en el Señor, por nombre los de hijos que Jesús, parecen Señor. perdidos, por Sí, los hijos Señor. que tal vez están en drogas, que tal vez están Sí, viviendo una Señor. vida alejada por completo de ti, con objetivos, Señor, que se alejan de ti, Señor, con pensamientos contaminados, con una mente Sí, que está Señor. oscurecida, Señor. Sí, No Señor. sabemos qué circunstancias estén rodeando las vidas de por cada estos uno de chicos, estos Señor, hijos, o Señor. tal vez Clamamos niños por pequeños, estos hijos, Señor, en el nombre que de son tan Jesús. difíciles, Señor, Sí, y que Señor. los papás Sí, no Señor. saben cómo actuar a veces, Señor, y Sí, se les va la Señor. mano Clamamos siendo por sus demasiado papás también, severos, Señor, a veces en se el les nombre va de la mano, Jesús, Señor, sí, siendo Señor. muy laxos. Amén, Señor, Padre, Señor. yo te doy gracias porque tú en este momento traes paz, Señor. Padre, ministra paz Amén, sobre cada padre, sobre amén. cada mamá, sobre cada Amén, papito, Dios, Señor. en el nombre de Ministra paz sobre Jesús. cada familia, Señor. Sí, Tú vas a papito guiar el Dios. corazón de cada padre, Dales Señor, fuerza, conforme a tu Señor. voluntad, Dales Señor. fuerza, Te pido Señor. que En traigas su debilidad, palabras, dales Señor, fuerzas, palabras Padre. sobre ellos, Señor. En el nombre de Ministra Jesús. palabras Sí, sobre Señor. ellos. Levántalos, Padre, Señor. sopla vida Levanta sobre sus los huesos brazos, secos, Señor. Sopla Levanta vida sus sobre los fuerzas huesos que están secos, Señor, en el nombre de cansadas, Señor. Jesús. Levántalos, Que no se levántalos en canse el nombre de Moisés, Jesús. Señor, Padre, de levantar los Amén, brazos. Señor, en Porque el cuando nombre de Moisés se Jesús, cansaba, Señor. el ejército empezaba a perder. Y cuando levantaba sus Sí, brazos, Señor. el ejército comenzaba a ganar, Señor. Que no nos Amén, cansemos, Señor. Dios. Que no nos cansemos, Señor. Amén, amén, Gracias, Señor. En Padre. el nombre de Jesús, Gracias, Señor. Dios. Te damos gracias Señor. por este día, Señor. En Amén. el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Esperamos que haya sido de bendición este video para ustedes. Cuéntenos en sus comentarios qué otras cosas quieren saber de nosotros. Los queremos mucho. Oramos por ustedes, oramos por cada persona que pone su comentario. Suscríbase al canal para que le timbre esa campanita para que cada semana que ponemos los videos pueda usted disfrutar y orar con nosotros. Y les mando un abrazo. Dios los bendiga. Chao. Bye.